Estamos aquí nuevamente para continuar con esta serie de entrevistas que tienen como finalidad acercarnos al mundo del autoconocimiento. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión donde comenzaremos a introducirnos a nuestro mundo interior. ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿De qué estamos hechos íntimamente? ¿Qué es eso que piensa, que desea y que anima a nuestro cuerpo? ¿Qué es realmente lo que somos más allá de nuestro cuerpo físico? Todas estas son preguntas bastante interesantes, inquietudes muy profundas. Y para responder a estas preguntas, a estas inquietudes tan trascendentales, vamos a enlazar comunicación con un gran amigo y hermano gnóstico. Está con nosotros Félix Mendoza. Félix Mendoza es director de la Asociación Gnóstica de Jalpa, Estado de México. Félix, te damos la más cordial bienvenida y te agradezco por aceptar nuestra invitación. Primero que nada, Miguel, te agradezco mucho, las más infinitas gracias por darnos esta gran oportunidad de poder difundir este tipo de conocimientos esotéricos para el beneficio de todas aquellas personas que andan buscando un desarrollo interior serio y formal, y reconocer tu gran labor que estás realizando al tomar tu tiempo, tu espacio, para poder difundir este tipo de conocimientos y reiterarte nuevamente las gracias por habernos invitado a este espacio. Muchas gracias, Félix. Igualmente, gracias por aceptar esta invitación y bueno, esta labor que estamos haciendo no podría realizarse sin el apoyo de todos ustedes, de todos los misioneros que participan de estas entrevistas y pues igualmente muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues bueno, antes de comenzar, Félix, con esta entrevista, ¿podrías platicarnos brevemente cuáles son las actividades que estás realizando en tu asociación? Sí, Miguel, claro. Mira, ahora sí que nosotros ya llevamos aquí algunos años en esta escuela de aquí de la ex hacienda de Jalpa. Se encuentra a unos cuantos minutos del municipio de Huetoca, Estado de México. Ya llevamos aquí varios años, como te comento, realizando la difusión de este gran conocimiento. Ya hemos tenido el gusto de compartir con diferentes tipos de personas este tipo de sabiduría y que a su punto de vista pues ha sido una herramienta que les ha ayudado a desenvolverse de manera correcta en la vida para poder enfrentar con una nueva actitud las nuevas adversidades que hoy por hoy se están avecinando. Y pues sí, también hacemos la labor de seguir difundiendo mes con mes la enseñanza esotérica totalmente gratuita, sin distinción de sexo, totalmente libre para todas las personas que realmente estén anhelantes a una sabiduría muy profunda, como es la que pues precisamente este canal del Instituto de la Sabiduría Antigua se encarga de difundir. Muy interesante, Félix, la labor que estás realizando y te deseamos siempre lo mejor, que tengas los mayores éxitos en todo lo que hagas por bien de las personas que se acerquen a este tipo de conocimiento. Vamos entonces a entrar ahora sí en esta entrevista, ya que esta entrevista va a girar en torno al estudio psíquico del hombre. Es un tema muy esencial, ya que comienza a dar luz a todas estas interrogantes que nos hemos planteado anteriormente y nos da las primeras herramientas que nos va a permitir conocer de forma directa nuestro mundo interior. La psicología gnóstica nos ayuda a entender y comprender de forma directa de que son tres aspectos los que se manifiestan dentro de la psiquis del ser humano. Ellos son la esencia, la personalidad y el ego. Veremos en esta entrevista qué es cada uno de ellos, qué características tienen, cómo se manifiestan y de dónde vienen. La primera pregunta que te vamos a realizar para irnos introduciendo en este tema tan interesante: cuando nacemos, cuando llegamos a este mundo tridimensional,
¿qué es lo primero que se manifiesta en los primeros años de nuestra vida? Pues como tú muy bien comentas, este es un tema muy importante, muy interesante. Pero me atrevería a decir que es tal vez uno de los más importantes, sobre todo para aquellos anhelantes a la verdadera sabiduría interior. Debe de quedar muy claro estos conceptos. Como tú dices, lo primero que se manifiesta en un individuo al nacer es eso conocido como lo que es la esencia. Por eso debemos de entender que la naturaleza humana, la verdadera naturaleza del ser humano, va inclinado siempre a lo que es la luz, a la verdad, a la inocencia, a la belleza, en pocas palabras, a lo que es la expresión total de la conciencia. Nosotros podemos observar, por ejemplo, a un recién nacido. Tú puedes contemplarlo, lo puedes ver y te das cuenta que es perfecto en todos los sentidos de la palabra. No hay maldad, no hay malicia, no hay ni un grado de perversidad en aquel infante. De veras que es algo hermoso ver a un niño recién nacido. Incluso hay hasta terapias que se les dan a algunas personas que reciben que tienen algún tipo de depresión. Se les recomienda que carguen por unos minutos a un infante, a un recién nacido. Y es tanta la fuerza de la conciencia que tiene ese infante, que todos sus dolores, todos sus temores, todas las dudas que en ese momento la persona está padeciendo, en ese momento se disipa. Pero esto, ¿por qué pasa? Porque dada la casualidad que cuando el niño nace, tiene toda su conciencia totalmente expresada en su cuerpo. Como ya decíamos, no hay maldad, no hay malicia, no existe esa fuerza antagónica que ya en un futuro en el ser humano se va presentando. Por eso es que es bello, es perfecto, no tiene ahora sí que no tiene ninguna malicia. Conforme va creciendo el niño, esa inocencia se va expresando, pues de cierta manera, de una manera muy patente. Nosotros hemos observado, por ejemplo, a los niños cuando tienen 2, 3, 4 años, 5 años, pues todo lo que hacen es pura inocencia. Cómo ven las cosas, cómo se expresan, cómo las escuchan, cómo se desenvuelven, y vamos a ver que realmente el niño es pura conciencia. Incluso a veces es tanta la fuerza de la conciencia que tiene el niño que a veces resulta que el niño ve cosas. Han sucedido casos, por ejemplo, en donde a veces los papás se acercan con nosotros y nos dicen, oye, es que mira, mi hijo a veces está chiquito, ¿no? Tendrá unos 2, 3 años, de repente habla solo, o habla con las paredes, o habla con las sillas, ¿no? Claro que para el sentido común de los hombres que ya están más grandes, al ver este tipo de comportamientos, pues puede decir, no, pues sabes que tu hijo tiene un problema psicológico, tiene un problema, pues está mal. Pero ya a la luz de la enseñanza esotérica, se ha llegado a comprobar que muchas veces esos niños, al tener esa gran conciencia, son clarividentes y pueden ver precisamente lo que es el mundo de los elementales, pueden ver precisamente los elementales que se encuentran en las plantas, en los minerales, en el fuego, en el aire, y pueden conversar con ellos, incluso a veces hasta jugar con los seres elementales. Pero repetimos, esto es debido a la conciencia que en ese momento se está expresando en el infante. Claro, conforme el niño va creciendo, llega un momento en donde esa conciencia o esa esencia como que se va perdiendo, va desapareciendo. Llega un momento en donde ya ese infante llegando a los 6, 7, 8 años, pues desgraciadamente pues ya no es lo mismo que en los años primeros. Ya como que se hace más malicioso, se hace más violento, se hace más berrinchudo, se hace más iracundo, pero eso es debido a que en él va agarrando fuerza, una fuerza totalmente opuesta a la conciencia. De hecho, aquí nos ha tocado en una ocasión, así como un ejemplo, en una ocasión estábamos dando una clase, llegó una señora con su hijo, se sentaron los dos, empezaron a anotar lo que es precisamente el resumen sobre la conferencia que en ese momento se iba a desenvolver, pero resulta, ¿sí?, que ya cuando íbamos a iniciar la clase, la mamá se paró y ya se iba y deja al niño como de 6 años sentado en la silla. A mí sí me sorprendió porque le digo, oiga señora, pues ¿cómo se va a ir? ¿No? O sea, ¿cómo va a dejar a su hijo aquí sentado y usted se va?
Dice, no, es que tú tienes que hablar con mi hijo porque mi hijo está mal, mi hijo tiene problemas, mi hijo no me obedece, mi hijo no me hace caso y yo creo que aquí le van a ayudar. A lo que uno pues le dice, sí, sí, aquí le podemos ayudar, lo podemos orientar, pero debe de entender que no solamente el problema es de él, sino también es de la familia completa. Esto lo hacemos en referencia a que llega un momento en que el niño sí pierde esa inocencia, pierde precisamente esa fuerza conscientiva, como si hay una clara diferencia entre lo que era en un principio y, y hasta lo que se convirtió en ese momento. Por eso debemos entender la esencia, la conciencia es algo que todos los seres humanos sobre la faz de la tierra lo tienen, lo poseen. Todos somos gotas de ese gran océano. El detalle de esto es que esa conciencia no se trabaja, no se fortalece, no se hace el trabajo correcto para que ésta se siga expandiendo y se siga creciendo. La vida del ser humano sería mucho, muy diferente si esta conciencia, si esta esencia dirigiera el resto de su vida. Si esto fuera, el mundo de hoy en día sería totalmente distinto. Pero vemos que no es así. En realidad, tristemente es ver que a largo plazo lo que viene reemplazando a la conciencia o a la esencia es una fuerza totalmente antagónica que hace que la vida del ser humano se convierta en algo doloroso, en algo miserable, ahora sí como dicen por ahí, en una vida llena de comedias, de tragedias, de dramas, porque el ser humano no se pone a analizar muy en el fondo qué es lo que muchas veces piensa, siente y actúa por él. Entonces, desde el principio, pues el ser humano no es malo. El ser humano sí tiene mucha fuerza conscientiva. El detalle de esto es que eso se va perdiendo por todos los factores exteriores que pues ahorita en un momento más vamos a comentar. Por eso, sí, la inocencia es algo muy bonito, es parte de la conciencia. Y entonces lo que tenemos que hacer es volver a rescatar esa conciencia que tenemos por ahí atrapada, que tenemos por ahí encapsulada. Muy interesante, Félix, tu explicación, porque eso nos deja o nos da la oportunidad de comprender la importancia de la conciencia o la esencia de esa energía de tipo superior que, como nos has explicado, pues se manifiesta de forma positiva o con valores positivos en los primeros años de vida. Muy interesante eso que nos has comentado. Y bueno, también nos has dicho que tristemente esta fuerza superior, esta esencia o conciencia se va perdiendo con el paso de los años. Y en base a esto que nos has ido diciendo, platicando, se habla dentro del conocimiento gnóstico de que nacemos con la esencia, pero que no nacemos con algo que se llama personalidad, sino que la personalidad se va formando durante los primeros años de vida y que con el paso del tiempo se va fortaleciendo. ¿Puedes explicarnos qué es la personalidad, cómo se manifiesta en la vida y cuáles son los factores que intervienen en la formación de la personalidad? Sí, Miguel, claro, con mucho gusto. Como tú bien comentas, nacemos con la esencia, nacemos con la conciencia como algo inherente a la vida de todos y cada uno de nosotros. Pero hay algo que no nace con nosotros y que es bien dicho, que es la personalidad. La personalidad es una fuerza energética que se va creando de los 0 a los 7 años. Por eso debemos de entender muy claramente que los primeros 7 años de vida de todo ser humano son los más importantes, porque es aquí donde se le van a sembrar a aquel infante todos los valores positivos, pero también muchas veces cuestiones negativas. ¿Por qué pasa esto? Porque la personalidad se va a formar y va a quedar influenciada directamente por el medio que éste lo envuelva. ¿Qué quiere decir esto? O sea que la personalidad va a crecer con los ejemplos que éste tenga a su alrededor. Por eso es a veces sorprendente ver personas que llegando a tal edad, ya edad avanzada, 30, 40 años, tienen comportamientos como de niños. Pero esto es debido a que esa personalidad que se formó de los 0 a los 7 años
no se fortaleció. ¿Cómo es curioso saber esto, ¿no? De cómo a veces uno a veces no sabe guiar a los hijos, cómo sembrarles buenos valores para la formación correcta de esta personalidad. Porque ahora, la personalidad se va a formar en base a todo lo que el individuo capte con sus 5 sentidos, todo lo que va a escuchar, todo lo que va a ver, todo lo que va a aprender, todo lo que va a sentir, va a formar parte de su personalidad. La personalidad va a contener todo el conocimiento intelectual que adquirió a través de la vida, todas las experiencias que adquirió a través del tiempo, todo el conocimiento que él captó durante los desenvolvimientos de su vida va a ir formando su personalidad. Por eso es que podemos ver en los diferentes grupos de seres humanos que tienen diferentes tipos de personalidad, pero esta es fortalecida por el tiempo. Por ahí podemos ver, por ejemplo, que hay personas que tienen una personalidad muy fuerte, que tienen presencia. Por ejemplo, yo he observado gente, me ha tocado ver gente así de lejos nada más, gente que se dedica a la política, y cuando tú la ves como que la persona resalta, como que sobresale, pero eso es debido a su personalidad, por el estudio intelectual que éste ha tenido en las diferentes áreas del saber humano, ¿sí? O a otro tipo de personas que tienen una personalidad ahí, pues no muy impactante, no muy sobresaliente, pero es también debido a la cuestión intelectual que éste se ha metido. Pero hay que aclarar algo muy importante. Aunque la persona tenga mucha personalidad, aunque tenga mucha preparación intelectual, aunque tenga muchos idiomas, haya aprendido muchos idiomas, tenga muchos conocimientos, eso no implica que la persona sea consciente. Eso hay que aclararlo, porque ahora el estudio intelectual, las universidades no dan lo que es la cuestión consciente, sí dan un nivel intelectual, una personalidad más fuerte, pero no dan lo que es precisamente la conciencia. Hay escuelas en donde se dedican precisamente a fortalecer lo que es la personalidad, que es el hecho de cómo te vas a parar ante la sociedad, cómo debes de hablar ante la sociedad, cómo te debes de vestir ante la sociedad, cuál debe de ser tu comportamiento ante la sociedad, y solamente se enfocan en fortalecer lo que es la personalidad. Nosotros, bueno, estos estudios esotéricos no se recomienda mucho lo que es el fortalecimiento de la personalidad, porque ya conforme vayamos avanzando en estos estudios, se debe de entender que hasta la misma personalidad se debe de disolver. Sí, es buena la personalidad porque esta es la que nos permite desenvolvernos ante el mundo exterior, es la que nos permite precisamente entablar la relación con todos los semejantes que nosotros tenemos. ¿Sí? Por eso no es mala. Es un medio en el cual nuestra conciencia, nuestra esencia se va a expresar. Ya en una clase más avanzada se va a explicar cómo es que a veces esa personalidad se falsea, cómo esa personalidad muchas veces queda presa de lo que son, ya veremos ahorita más adelante, ese enemigo secreto, de esa fuerza antagónica de la conciencia que cuando se apresa de la personalidad, pues sí, la falsea demasiado, porque muchas personas piensan que al tener una personalidad más fuerte, más recia, van precisamente a tener más éxito en la vida, pero no es así. Por eso nosotros invitamos mucho a las personas que si tienen un familiar que está pequeño, que está chiquito, pues que sí les enseñen buenos valores en esos primeros 7 años de vida, porque como ya decíamos, la personalidad va a quedar muy influenciada por el medio exterior. Si un niño ya desde muy pequeño empieza a convivir en un hogar donde desgraciadamente pues hay muchos problemas, hay mucha agresión, hay mucha violencia, incluso puede que hasta el padre, ¿no? Pues le guste pues un poquito pues las copas, pues le pega a la madre, la regañe mucho, insulte mucho, pues quieran o no, el niño va a crecer con todo eso. Va a crecer con esos malos ejemplos, va a crecer con esas malas mañas. Y por eso es que llegando a una edad, 7, 8 años, pues ya trae todo eso. Ya trae esa malicia. Por eso es que muchas veces los padres pues ya no saben qué hacer con sus hijos, porque desgraciadamente, pues como los padres tampoco tienen una correcta orientación, no tienen una correcta enseñanza, pues no pueden educar de manera correcta pues a los chiquillos, a los pequeñitos. Yo sí comparto mucho
esa cuestión que muchas veces dicen los maestros, que la primera educación comienza desde casa. La primera enseñanza comienza en el seno de la casa, porque muchas veces mandan a los niños a la escuela, pero como un medio de distracción, para que la maestra sea la que se encargue de ponerle en orden, de que lo eduque, de que le enseñe, de que aprenda, y no es así. Porque muchas veces van los niños a la escuela, hacen su desastre, hacen ahora sí todo el relajo que ya están acostumbrados a hacer en sus casas, ¿sí? Y pues el maestro ya no sabe cómo controlarlos, ya no sabe cómo guiarlos, porque incluso ni el mismo padre sabe cómo hacerlo. Entonces, eso se debe a que no se le fortaleció de manera correcta su personalidad, hasta incluso la seguridad y la confianza en uno mismo deviene directamente desde esos primeros 7 años de vida. ¿Por qué muchas veces el individuo es tímido, es temeroso, es miedoso, es dudoso? Pero eso se debe a desde que esos primeros 7 años esa personalidad así la formaron, así la forjaron. Por eso invitamos, en verdad invitamos al padre de familia, al adolescente, que realmente tome con seriedad este tipo de enseñanzas, porque es una herramienta que nos va a ayudar a desenvolvernos correctamente el día con día, porque algún día vamos a ser padres, seremos futuros padres, y es importante saber guiar correctamente a ese niño para que forme una correcta personalidad, que volvemos a reiterar, personalidad no implica conciencia, pero sí sería bueno que todos y cada uno de nosotros entendiera la importancia de formar correctamente una personalidad sana para un correcto desenvolvimiento de lo que es la conciencia o licencia. Eso es lo que te podemos aportar un poco de lo que es la personalidad. En realidad hay mucho por hablar de lo que es la personalidad, pero yo creo que con eso podemos un poco sintetizar realmente la importancia de formar correctamente nuestra personalidad. Muy interesante, Félix, eso que nos has explicado sobre la personalidad. Por lo que nos has dicho, entendemos entonces que tanto la esencia como la personalidad se expresan a través del cuerpo físico. Por un lado, la esencia se manifiesta expresando los valores del ser, esos valores que tú comentabas, la bondad, la inocencia, etcétera, etcétera. Por otro lado, la personalidad expresa todo aquello que hemos aprendido del medio que nos rodea. Entonces, podemos decir que la esencia es lo innato en el hombre, como bien lo dijiste, con lo que nacemos, y la personalidad es lo que hemos adquirido del entorno, pero que no es en sí lo real en nosotros. Sin embargo, aquí surge una pregunta muy interesante. Existen algunas conductas de tipo inferior, de tipo negativo en el ser humano, que podemos decir que no provienen de la personalidad, ni mucho menos de la esencia. Conductas como matar, robar, violar, mentir, traicionar, etcétera. ¿Puedes decirnos de dónde surgen ese tipo de conductas negativas en el hombre? Sí, claro, Miguel. Esta pregunta me parece muy interesante. De hecho, cuando nosotros abrimos, bueno, siempre que se abre un curso, siempre se explica que es radical la comprensión de lo que es precisamente el origen del todo mal de todo ser humano. Como ya decíamos en un principio, el ser humano no es malo. Por naturaleza no es malo. Todo ser humano es bueno. Y un hombre, por muy malo que sea, siempre trae algo bueno en su corazón. Como ya decíamos al principio, cuando estábamos explicando la esencia, llega un punto en donde esa inocencia se perdió, se acabó, desapareció, ya no queda nada. Y ahora como que esa psicología, esa psiquis del ser humano se va tornando a veces hasta de una manera muy perversa, porque hay algo dentro de nosotros que también lucha contra nuestra conciencia, con nuestra esencia, a tal grado que muchas veces es esta fuerza antagónica la que termina precisamente imponiéndose en la vida de todos los seres humanos. Esta fuerza fría, oscura, que en nuestro interior cargamos, se le ha dado el nombre del ego. El ego debemos de entender que no es
como una característica que se le da a ciertas personas, porque yo he escuchado a veces comentarios que se le dice a terceras personas, no, pues es que este muchacho es muy ególatra, o es muy ególatra, refiriéndose al ego como una característica particular. El ego es la síntesis de toda la maldad que existe dentro del ser humano. Curiosamente, el ser humano está dividido en dos. En su parte interior tiene eso que es la conciencia, la esencia, la luz, el espíritu, el alma, pero también dentro de él existe precisamente eso que es el ego. Pues ¿de qué otra manera podríamos nosotros decir que a veces, por ejemplo, el ser humano es capaz de hacer cosas bellas, hermosas, poder inventar cosas a veces inimaginables, pero al mismo tiempo hacer cosas perversas, oscuras, siniestras? ¿De qué otra manera se podría explicar ese tipo de comportamientos que a veces el ser humano tiene? Y la única respuesta que se va a encontrar es la maldad que en su interior va cargando. Y todos los seres humanos tenemos esa fracción de maldad en diferentes grados y en diferentes niveles, porque sí los hay. Hay niveles de perversidad, pero también hay niveles de conciencia, y es importante que nosotros, si realmente somos anhelantes, sinceros al conocimiento interior, conocer profundamente cómo se mueve la perversidad dentro de nosotros, cómo es que esa maldad se mueve en nuestro interior. Por eso es que sí, llega un momento en donde el ser humano, al perder la inocencia, todo lo que en ese momento se va a desenvolver en su vida es el ego. El que piensa, siente y actúa muchas veces en las diferentes facetas de su vida es el ego. Por eso es que cuando una persona, y esto lo recalcamos mucho, cuando una persona sincera anhela develar los estudios esotéricos, el primer trabajo que debe de realizar es conocer su mundo interior, es conocer precisamente cómo el ego se desenvuelve dentro de él. Porque muchas veces ni siquiera eso conocemos. No sabemos cómo es que el ego se desenvuelve en nuestro interior, cómo a veces piensa, cómo a veces actúa, cómo a veces se va desenvolviendo en las diferentes facetas de nuestra vida. Nosotros pensamos que a veces comportarnos de una u otra manera, que muchas veces actuar con ira, actuar con ira, actuar con orgullo es algo normal, pero no. Nosotros nos damos cuenta que eso poco a poco es lo que nos va causando todo el dolor, todo el sufrimiento en nuestro interior. Por eso se les recalca mucho que aquel anhelante sincero al conocimiento esotérico trabaje con esto, trabaje con el ego, porque en realidad, aunque posea mucho conocimiento, aunque tenga mucha información, aunque haya leído muchos libros, si no trabaja en erradicar lo que es el ego, lo que es el enemigo secreto, de nada le va a servir tanto conocimiento intelectual. El verdadero aspirante al conocimiento puro debe de empezar a trabajar todos los días, de mañana a noche, contra lo que es el ego. ¿Y qué es el ego? Pues ya dijimos, es la parte de la fuerza siniestra dentro de nosotros. Y el ego, pues tiene diferentes manifestaciones. El ego tiene diferentes caras, porque debemos de entender que el ego significa mí mismo, sí mismo, máscaras. Y tenemos miles de máscaras. Triste es darse cuenta que sí es una realidad, que sí no somos buenos, que no somos puros, no somos castos totalmente, sino que realmente sí tenemos miles de caras en diferentes lugares y en diferentes facetas. Uno lo puede comprobar en su vida misma, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ves a un amigo muy querido, a alguien que te cae muy bien, analiza tu reacción, cómo lo ves, cómo lo recibes, cómo lo abrazas, ¿sí? Hasta, de hecho, no te da mucha felicidad verlo. Ahora, si nosotros vamos a la parte opuesta, si tú te analizas ahora, pero con una persona que te cae mal, que te cae gorda, vamos a ver que tu comportamiento es totalmente distinto. ¿Sí? Le haces cara, hasta lo evades, le echas una mirada fulminante, cambia totalmente. Ahora, si vas con tu novia, pues yo creo, con tu novio, pues yo creo que cuando vas para allá, pues tienes otra máscara, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando uno andaba de novio, pues vas con tu mejor cara, te bañas, te arreglas, hablas muy retacado, te perfumas, no dices ninguna grosería, te comportas muy bien, ¿sí?
Pero ya dejas a tu novio, ahora te vas con tus amigos y cambias totalmente, ¿no? Ya no eres lo mismo que cuando estabas con tu novia, ¿no? Por eso de ahí que muchas veces los noviazgos, ¿no? Los noviazgos muy bonito, pero ya llegando al matrimonio ya se ven las verdaderas caras. Pero eso es porque tenemos miles de máscaras. No somos únicos, sino como que hay, parecería increíble y que nos vamos a dar cuenta cuando los vayamos estudiando que viven miles de seres dentro de nosotros. A veces a una persona se le dice, no, es que tú eres bipolar. No, es que en realidad todos somos bipolares, porque a veces estamos riendo, a veces estamos llorando, a veces estamos enojados, a veces tenemos ciertos tipos de matices. Para dejar más claro cómo el ego se clasifica, debemos retomar un poco la enseñanza de nuestro Maestro Jesús el Cristo en ese pasaje bíblico en donde da a conocer los defectos capitales, los defectos que todo ser humano tiene y que aquel anhelante al conocimiento esotérico puro tiene que aprender a trabajar. De hecho, a veces es sorprendente ver cómo a veces hasta incluso aprenderse estos defectos capitales a veces cuesta. A veces, por ejemplo, ya entre las clases, ya cuando estamos un poquito más avanzados, se les pregunta, a ver, ¿cuáles son los pecados capitales? Y híjoles, como que uno se atora, ¿no? Porque uno no le da la importancia y lo radical que es trabajar contra estos defectos para un verdadero avance interior. El verdadero avance interior se da en medida de cómo uno trabaja contra estos defectos, no en la razón del intelecto que uno va adquiriendo a través del aprendizaje. No, el verdadero avance interior de cada uno de nosotros se va en la comprensión de estos defectos. El primero de ellos, pues conocido como el pecado capital, el pecado original, que es precisamente la lujuria. Es una síntesis lo que vamos a decir, porque realmente estudiar cada uno de ellos nos puede llevar mucho tiempo, porque cada uno de manera sincera, de manera íntima, debe de aprender a reconocer cómo se desenvuelve cada uno de ellos en nuestro interior. Por ejemplo, la lujuria. Como ya decíamos, la lujuria es el pecado original, que es el deseo sexual desordenado. ¿Cuántos problemas no se han venido a la existencia del ser humano por la lujuria? ¿Cuántos errores, cuántos adulterios, cuántos engaños se han cometido por este defecto que es la lujuria? Y todos en cierto nivel y en cierta forma tenemos este defecto. Ahora, debemos aclarar, son 7 defectos y cada uno de ellos es cabeza de legión. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de ellos tiene miles de subdefectos que están al servicio de este principal, porque la lujuria tiene miles de defectos, tiene miles de facetas y es importante que nosotros aprendamos a ver cómo se desenvuelve nuestro interior. Cuando vemos al sexo opuesto, ¿no? ¿Qué reacciones tenemos? Cuando vemos ciertas imágenes, ¿qué reacciones tenemos? ¿Cómo actuamos? Por eso invitamos a que la persona aprenda a conocerse a sí mismo y que conozca sus efectos y sobre todo ya en otra clase, con otro tiempo, más espacio, se explicará más de lo que es precisamente la lujuria, porque ya dijimos, son miles. Ya en segundo nivel de gravedad, uno de los defectos que también causan mucho dolor, causan mucho sufrimiento, pues es la ira. Híjoles, la ira. Muchas personas, como ya dijimos, son muy iracundas. De todo se enojan, de todo se molestan, porque ya le movieron esto, porque ya le agarraron aquello, porque ya le hicieron una cara. Desde el momento en que se levanta, ya está echando rayos y centellas, ya está echando bronca, porque tiene una ira muy fortalecida. Y como ahorita brevemente vamos a entender que los defectos no solamente nos dañan psíquicamente, sino que también los defectos nos causan incluso hasta enfermedades físicas. De ahí, por ejemplo, que la ira causa en los seres humanos lo que son los cálculos biliares. Una persona cuando tiene una explosión de ira, ¿sí?, causa toda una catástrofe en su cuerpo físico. Ya hay personas incluso que hasta les dicen a las personas que son muy enojadas, no, es que este es bien bilioso, es muy bilioso, sí, porque genera mucha bilis.
Una persona, por ejemplo, cuando termina de un evento así grande de ira, hasta su boca le queda amarga, se queda mal, se queda cansado por todo el desgaste de energía que pierde esa persona cuando ese defecto se va manifestando. Este defecto de la ira es muy violento. Invitamos, por ejemplo, en este momento a aquellas personas que recuerden un momento de su vida en donde hayan explotado, que hayan tenido un fuerte momento de ira y analicen en ese momento qué pensaban, qué sentían, cómo actuaban y cómo ese acto repercutió a muchas personas. Porque ya ven ustedes, ¿no? Como en el calor ya de la discusión, en el calor del problema, a veces uno en sus palabras hiere a la persona. No, ¿sabes qué? Es que te odio, me caes mal, ojalá nunca hubieras existido. Y ese tipo de palabras hirientes que provienen de la ira causan muchos problemas. Por eso véase, apenas vamos con dos, lo que es la lujuria y la ira, y realmente todo el daño, todo el sufrimiento que pueden causar las personas. Ahora, el tercer defecto que también causa mucho dolor, mucho sufrimiento, es el orgullo, el sentimiento de superioridad, el sentimiento de superioridad, de creerse más que los demás. Ese es un defecto que no le importa pisotear, con tal de llegar a donde tenga que llegar. Ya hay personas que son muy orgullosas, el hecho de cómo vestirse, qué objetos materiales debe de tener, cómo debe de desenvolverse, ¿no? El orgullo solamente está esperando el momento de sobresalir. Desgraciadamente, para estos estudios esotéricos, uno de los defectos donde más se caen los estudiantes gnósticos es el orgullo. Porque ya las personas empiezan a conocer un poco, empiezan a saber un poco, y pues muchas veces pues ya se creen, ¿no? Como pues los elegidos, como los únicos, como el que saben más, como el que yo sé y tú no sabes nada. Realmente el orgullo es algo que también ha perdido mucho a los maestros, a muchos maestros que han alcanzado ciertos niveles de conciencia, pues el orgullo pues realmente ha sido pues un talón de Aquiles para ellos. Ahorita estamos haciendo un resumen muy grande porque pues, hablar de cada uno de ellos pues, nos llevaría también una hora hablar de cada uno de ellos y eso a medias, porque como ya dijimos, cada uno de ellos tiene miles de defectos a su servicio. Otro defecto que también nos causa mucho dolor es la codicia, el deseo incontrolable de riquezas y de bienes. Personas que cada vez quieren más y más y más y cada vez más posesiones materiales o no solamente posesiones materiales, sino también se puede caer en la codicia del conocimiento, que quieren más y más y más conocimiento y quieren poseer todo el conocimiento o bien poseer bienes materiales sin darlo a los demás, solamente para ellos y nada más para ellos, la codicia en sus diferentes facetas, o codician, no codiciar, que también es otro defecto de la codicia. También vamos a encontrar lo que es la envidia. La envidia es el sentimiento de desdicha por no poseer lo que el otro tiene, ¿sí? O sus cualidades, o su casa, o lo que es la persona. Muchas veces vemos al vecino o al amigo que va creciendo, que va de cierta manera progresando en la vida. Y muchas veces fuera de que la persona se sienta bien, de que se sienta alegre porque su hermano va avanzando, pues se siente triste, se siente mal, porque se dice a sí mismo, ¿yo cuándo lo voy a tener? ¿Yo cuándo voy a poseer esto? Y realmente cae en una crisis, en una depresión, pero es la envidia de que quiere lo que el otro posee, de que quiere su forma de vida, de que quiere sus ideas, quiere su personalidad, y al vivir de esa manera no valora lo que él tiene a su alrededor, y por eso es que también su vida se vuelve pues miserable, se vuelve una desgracia. Después vamos a encontrar otro defecto que es la gula, el deseo excesivo, los excesos en diferentes facetas, donde vamos a ver más fortalecido la gula, por ejemplo, muchas veces es en la comida. Podemos ver que muchas veces ya las personas cuando suben cierto peso ya están muy desordenadas, es porque precisamente ese defecto de la gula ya está muy fortalecido.
Gracias. Ahora sí que estas enseñanzas esotéricas nos van a ir educando poco a poco para cuál realmente debe de ser la correcta alimentación del individuo, qué es lo que debe de alimentarse, de qué fuentes se debe de nutrir. Y también conocer la gula, cómo está en nosotros, porque no solamente se implica en lo que es la comida, sino la gula también va, por ejemplo, en lo que es el alcohol, lo que son las drogas. Nosotros hemos podido observar, por ejemplo, cómo a veces el alcohol, pues sí, convierte la vida de una persona en algo muy miserable, pero es un defecto de gula, los excesos. Y finalmente, tenemos otro defecto que también causa mucho dolor, es la pereza. Ay, Dios mío, la pereza es un defecto silencioso, pero que también causa mucho dolor. Y uno tiene que observar precisamente si somos perezosos, si somos flojos. Muchas veces ni siquiera podemos hacer nuestra casa, no podemos barrer a veces ni siquiera el patio, no podemos a veces ni siquiera lavar los trastes porque somos excesivamente perezosos. Te levantas, te duermes temprano, te levantas tarde, no te gusta ser activo, no te gusta correr, no te gusta hacer ejercicio, porque desgraciadamente tenemos mucha pereza. Y no solamente la pereza física, sino también lo que es conocido como la pereza espiritual. Ya verán ustedes más adelante cómo se entregan técnicas, se entregan prácticas en donde se incita a la disciplina al candidato, pero a veces resulta que la pereza no nos deja. La pereza es tanta que no te deja practicar, no te deja hacer las cosas, no te deja precisamente realizar los ejercicios. Por eso debemos de entender el trabajo con este defecto. Esos, así a grandes rasgos, es lo que conforma el ego. Y este ego es el que se desenvuelve en la vida de todos los seres humanos. Retomamos un poco. La esencia se manifiesta durante los primeros 7. Pero desgraciadamente, al pasar cierto tiempo, ahora el ego es lo que se va apoderando de la vida del ser humano. Y como es este ego el que va dirigiendo a cada momento y a cada instante la vida de los seres humanos, por eso es que para todos, en algún momento de nuestra existencia, nuestra vida se convierte en caos, se convierte en un drama muy grande, se convierte en un gran problema. ¿Cuántas personas no son víctimas de sí mismos? Son víctimas de sus propios defectos, de sus propios errores, porque es muy común escuchar cuando a la persona le va mal, cuando la adversidad se le viene encima, que siempre le echa la culpa a los demás. Es que no me quieren, es que no me comprenden, es que no me ayudan, es que nadie me apoya, pero no entiende que la raíz de su propio mal, la raíz de todo su dolor, la raíz de todo sufrimiento, de todos sus males, yace en su interior. Por eso es radical entender que el verdadero enemigo está dentro de nosotros. Tu peor enemigo eres tú. Eres tú mismo el que te atormentas, el que te preocupas, el que te llenas de ira, codicia, envidia, lujuria. Esto hay que entenderlo, que eres tú el responsable de toda tu desgracia, de toda tu desdicha. Por eso invitamos nuevamente a que las personas sigan este tipo de conferencias y en un punto van a entender que hasta incluso todos los eventos futuros que se le devienen es resultado a ese comportamiento erróneo que éste ha tenido. Por eso, a todos los estudiantes sinceros al conocimiento profundo, se les invita a que se conozcan a sí mismos en el aspecto de sus efectos psicológicos, porque entre más la persona o el candidato vaya entendiendo y vaya trabajando con estos defectos, más va a conocer su mundo interior y más va a ser apto para poder realmente comprender la verdadera esencia del conocimiento esotérico. Por eso no hay que darle fuerza al ego, no hay que darle fuerza al yo, porque si lo dejamos que éste siga apoderándose de nuestra vida, que sea éste el que vaya manejando nuestra existencia, pues de veras nuestra vida se va a convertir en algo muy complicado, en algo muy difícil. Esto es lo que te podemos aportar un poco de lo que es el ego, porque pues tú bien sabes que el ego es muy profundo, hay que estudiarlo mucho, hay que analizarlo mucho, pero es lo que te podemos compartir un poco de lo que es precisamente esa fuerza antagónica a la conciencia que es el ego.
y entender pues que no todo está perdido, porque así como los defectos tienen su fuerza, pues también en nuestro interior está la conciencia, que es la luz que nos puede dar esa fuerza para poder trabajar contra lo que es el ego. Es lo que te podemos aportar. Muy interesante, Félix, y muy profundo lo que nos has estado platicando acerca de lo que es el ego, esa energía negativa que origina en nosotros, pues, verdaderas catástrofes psicológicas, y como bien lo has comentado, que es la causa también de todas nuestras enfermedades y de todos nuestros males que tenemos. Muy acertado lo que has dicho, porque a veces nosotros tendemos a echarle la culpa de todo lo malo que nos sucede en nuestra vida, pues a la gente que nos rodea, a nuestra compañera, compañero, nuestra pareja, los amigos, nuestros padres o hermanos, cuando en realidad la causa de toda esa desgracia, de toda esa situaciones tan difíciles que nos suceden, pues están dentro de nosotros. La causa, como bien lo has dicho, es el yo, es el ego. Y bueno, realmente es un tema bastante profundo que en un pequeño marco de tiempo, pues nos es imposible abarcar todos estos temas pues tan trascendentales, ahondar en cada uno de estos puntos esenciales de la esencia, la personalidad y el ego. ¿Qué te parece, Félix, si no concluimos esta entrevista el día de hoy, sino que en una segunda oportunidad, en una siguiente intervención, nos respondes otras preguntas que tenemos en el tintero para que se vaya profundizando más estos conceptos que nos has venido dando, que nos has venido explicando, y que también pues nos des algunas técnicas, algunas herramientas que nos puedan ser útiles en la vida que llevamos para empezar a identificar cada uno de estos elementos psíquicos en nuestra propia vida. Sí, claro que sí, Miguel. Ahora sí, con mucho gusto. Como tú dices, es un tema muy profundo que pues no se puede simplificar nada más, como tú dices, en una hora. En realidad, tú bien sabes que todos aquellos que estamos, pues ahora sí, en este trabajo, pues a veces lleva hasta años la comprensión de ciertos agregados psíquicos. Por eso sí, se debe de entender que basta de echarle la culpa a los demás, a la pareja, a nuestros padres, sino entender que somos nosotros mismos los que nos causamos tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta angustia, tanta preocupación. Por eso sí, ahora sí que la enseñanza universal, la filosofía universal de todas las grandes culturas solares se han enfocado y enfatizado que para poder llegar a esos mundos superiores, para poder acceder a esos grandes misterios, el primer requisito indispensable es limpiarse, es depurarse, es totalmente estar limpio de toda impureza, de toda maldad, y es trabajar de forma radical contra estos agregados psíquicos. Así rápidamente, la vida de los maestros. Por ejemplo, el maestro Jesús, a veces ya en un tema más profundo se va a explicar cómo fue la vida del maestro, pero debemos entender que todos esos grandes maestros que han sobresalido a través del tiempo han trabajado directamente contra estos agregados psíquicos y al trabajar contra cada uno de ellos han llegado a esas escalas, han llegado a esas asignaturas y no lo han conseguido por cuántos cursos han tomado o por cuántos leídos se han, pues leído, ¿no? Sino que en realidad es esta forma de trabajar contra sus defectos psicológicos y nosotros podemos ver, y creo que cada uno cuando se va metiendo en un trabajo serio y formal con estos defectos, te va dando cuenta que su vida se va transformando, porque ya es la conciencia ahora la que empieza a manejar su vida y ya no el defecto. Hay un ejercicio que podemos ir entregando a las personas para que éstas se vayan fortaleciendo en este trabajo y que es precisamente hacer una retrospección. Yo lo hago muy seguido.
porque me ayuda a darme cuenta de cómo me desenvolví en el día. Lo que hay que hacer es, llegada ya la noche, te acuestas, te relajas, haces ejercicios de respiración, cierras tus ojos y empiezas a hacer un recuento de los eventos que tuviste desde el momento en que te levantaste hasta que te fuiste a dormir, y trata de ser muy quisquilloso, trata de ser muy minucioso en todos los eventos del día que tuviste. ¿Qué hiciste? ¿Con quién estuviste? ¿Cómo hablaste? ¿Qué dijiste? ¿Qué no hiciste? ¿Cómo te moviste? ¿Cómo pensaste? Es un estudio muy profundo de sí mismo. Es un estudio tan profundo que te va a dar a conocer cómo te comportas. Ah, caray, no, sí, a tal hora, sí, no, sí soy bien payaso, no, sí, sí tengo mis defectos bien grandes, o no, sí soy bien lujurioso, no, sí soy bien perezoso. Eso es lo que nos va a ayudar poco a poco a conocernos cómo somos en realidad. Ese es un pequeño ejercicio que podemos ir realizando y nos vamos a dar cuenta muchas veces, y a veces hasta tristeza nos va a dar, que a veces pareciera mentira, pero a veces el mal, lo perverso en nosotros, impera más que lo bueno en nosotros. Si tú haces una balanza y te pones a pesar a ver qué bueno hice hoy y qué malo hice hoy, te vas a dar cuenta que tristemente es ver que a veces la maldad pesa más en nosotros. A veces somos tristemente más malos que buenos. Por eso la enseñanza esotérica nos va a enseñar de primera mano a que trabajes contra tus defectos. Eso es lo radical. En muchos libros se ha leído, por ejemplo, se ha enfatizado mucho el trabajo contra sí mismo como la base primordial para un correcto desarrollo interior. También existe una técnica también infalible que nos ayuda mucho, que es precisamente la autoobservación psicológica. Auto es de uno mismo, observación es ver. ¿Qué vas a ver? Te vas a ver a ti mismo en las diferentes facetas de la vida. Cuando estás en una crisis, entendamos crisis, ¿no? De esos momentos de mucha adversidad en la vida, en donde eres probado al 100. Y es ahí donde tienes que autoobservarte en ese momento. ¿Por qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás actuando? Porque ya en una clase se va a explicar que muchos de los pensamientos que te llegan a tu mente no devienen de la conciencia, sino que esos pensamientos son emitidos por el ego. Y el ego, desgraciadamente, no solamente maneja el pensamiento, sino también maneja la emoción y maneja la voluntad de cada uno de nosotros. Por eso, si nosotros no trabajamos de esta manera contra el ego, nunca vamos a tener un correcto desarrollo y avance espiritual. Por eso hay que autoobservarnos en las crisis. ¿Por qué reaccionas de determinada manera? ¿Por qué sientes de determinada forma? Esa es la autoobservación psíquica, que vamos a ir entendiéndola más en función de cómo vayamos trabajando con ella. Por eso sí, hay que dejar pendiente las siguientes explicaciones, porque sí, en tan poco tiempo pues no podemos explicar profundamente todo este tipo de técnicas que nos dejan los grandes maestros para el desarrollo correcto espiritual de cada uno de nosotros. Muy bien, Félix, pues muchas gracias por estas aportaciones que nos has brindado el día de hoy, que nos han ayudado a comprender estos tres aspectos psicológicos que forman parte de nosotros: la esencia, la personalidad y el ego. Pues te agradecemos infinitamente por tu tiempo, por tu esfuerzo que has hecho por estar en esta entrevista aquí con nosotros. Y pues bueno, entonces queda pendiente la segunda parte de esta entrevista, porque son temas bastante interesantes, bastante profundos, y creo que a mi parecer es buena idea hacer este tema en 2 entrevistas para que la gente pues pueda entender con mayor claridad ciertos conceptos que son de vital importancia para el autoconocimiento. Entonces es así como terminamos una emisión más de esta entrevista. Agradecemos el tiempo de todas las personas que nos han estado escuchando, que han seguido con atención, con interés estos temas trascendentales, y también agradecemos la participación del misionero gnóstico Félix Mendoza, y nos estamos viendo en la siguiente
entrevista. Félix, muchas gracias por estas palabras y por tu aportación a este canal. No, pues muchas gracias, Miguel, y nuevamente reiterarte profundamente el agradecimiento por la oportunidad que nos das, que nos brindas de poder difundir un poco lo que es este conocimiento tan universal, tan hermoso, tan genuino, que nos va a ayudar mucho, y de igual manera invitar a la gente que siga muy al pendiente de las clases que se van a ir subiendo para el desarrollo espiritual correcto de cada uno de nosotros, y reiterarte igual tu esfuerzo que realizas por este sacrificio de llevar esta enseñanza pues igual a todas las personas que en este momento nos están escuchando. Y pues sí, con mucho gusto, pues en la siguiente emisión vamos a seguir explicando un poco de lo que es este tema tan importante, tan radical, que es la comprensión de la personalidad, del ego y de lo que es la esencia. Muchas gracias, Miguel, y nos estamos viendo en la próxima entrevista.